Queridos amigos, es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente en esta asignatura de comunicación política. Después de unos días de poder estar desconectados, pero ahora a través de nuestra plataforma virtual poder tener esta comunicación directa. Iniciaremos nuestra clase diciendo que la comunicación política es parte de ese proceso crucial en el cual nos vemos involucrados en esta sociedad. La comunicación política se vuelve como una estrategia. La comunicación política se vuelve como un proceso, pero también está involucrada en ese sistema político. Esas son las tres aristas que tocaremos en nuestra clase. Primero, ¿cómo es que la comunicación política se vuelve como una estrategia? Número 2, ¿cómo es que ésta forma parte de un proceso? Y número 3, ¿cómo ésta forma parte del sistema político? Iniciemos viendo cada uno de estos apartados. El primer elemento que vamos a estudiar sobre la comunicación política nos lleva a decir que las estrategias dentro de la comunicación política deben de responder a una estructura ciertamente precisa, pero ciertamente estructural. Gerald Hunt menciona tres apartados que deben de tener las estrategias dentro de la comunicación política. La primera, toda estrategia que se impulse dentro de la comunicación política debe ser lógica, también debe ser sistemática y debe ser sistémica. Por favor, vayamos a despejar dudas sobre a qué se refiere la lógica, lo sistemático y lo sistémico. Lo primero, cuando establecemos una estrategia dentro de la comunicación política, debemos entenderla como esa parte en donde el sentido común debe estar presente. La lógica debe ser parte de la construcción de una estrategia en la comunicación política. No podemos evadir la lógica dentro de lo que es un presupuesto. No podemos evadir la lógica dentro de la construcción de una estructura comunicativa. Es decir, no podemos olvidar que existe un emisor y que existe un perceptor. No podemos olvidar que dentro de la comunicación política, para construir su estrategia, debe de existir un mensaje. No podemos olvidar que debe de haber una forma de codificar ese mensaje y una forma de descodificar ese mensaje. Es por eso que el primer apartado que debe tener las estrategias dentro de la comunicación política es que estos deben ser lógicos. La lógica me permite poder crear un entendimiento más preciso, poder ser más eficaces, poder ser más efectivos y, por supuesto, poder administrar correctamente el punto focal de nuestra estrategia. Cuando podemos diseñar estrategias dentro de la lógica, me permitirá a mí llegar al punto focal que me he establecido. El segundo componente de la estructura dentro de lo que debe de tener una estrategia en la comunicación política es que debe ser sistemática. ¿A qué nos referimos? La forma sistemática se refiere a que cada estrategia debe de responder a un paso a paso. ¿Qué significa? Que las estrategias dentro de la comunicación política no pueden obviar un paso. Ejemplo de esto. Si yo necesito desarrollar una estrategia dentro de la comunicación política, debo de contar con un diagnóstico. No puedo hacer un proceso inferencial para poder desarrollar una estrategia dentro de la comunicación política. Debo de partir de una base fundamental como lo es el diagnóstico. El diagnóstico me permite saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que fundamentamos y qué es lo que se debe de aplicar. Las estrategias dentro de la comunicación política deben de responder a ese paso a paso. ¿Qué significa? Que toda la estructura de una estrategia dentro de la comunicación política debe de estar radicalizada a través de pasos. El primer paso indudablemente debe ser un diagnóstico, para poder, en este caso, conocer, establecer y profundizar en cuál es el aspecto mínimo necesario dentro de lo que es la comunicación política. El tercer aspecto dentro de esta estructura que debe de contemplarse para las estrategias de la comunicación política es lo sistémico. ¿Qué es esto de lo sistémico? Debemos de saber que cada elemento que desarrollemos dentro de las estrategias de la comunicación política debe de responder a un espacio que va a tener una afectación, buena o mala. ¿Qué significa? Que si en el aspecto sistémico
yo no diseño correctamente un diagnóstico, indudablemente el diseño de la estrategia va a estar afectado. Lo mismo que al momento de diseñar una forma de medición de la estrategia, si no la diseño, aunque haya tenido un buen diagnóstico, aunque haya diseñado completamente y aunque haya implementado correctamente la estrategia, no voy a poder saber si esta estrategia logró alcanzar lo que nosotros nos hemos trazado. Cada apartado de la comunicación política debe responder a esos contextos, a un contexto lógico, a un contexto sistemático y a un contexto sistémico. Es decir, no podemos dejar nada fuera de lo obvio. No podemos dejar de sistematizar a través de pasos la estructura de las estrategias de un plan hacia lo que es la comunicación política. Y por supuesto, no podemos obviar que cualquier elemento que coloquemos va a afectar en una forma positiva o negativa todo el proceso de una estrategia dentro de lo que es la comunicación política. Si hablamos de la comunicación política en el sistema político, debemos de mencionar algunos apartados específicos. El primero, el sistema político es una estructura establecida por ley. Es decir, cuando pensemos en la comunicación política, debemos tener claridad que va a responder a un sistema ya colocado dentro de una línea de jurisprudencia, dentro de lo que es una línea ya establecida en un marco legal. Por lo mismo, dentro de ese marco legal, debemos de establecer lo que es la comunicación política. No nos podemos salir de esa estructura ya establecida. El segundo apartado es que la comunicación política del sistema político es una estructura rígida en su conformación, pero ojo, pero es versátil en la comunicación. ¿A qué se refiere esto? Que ciertamente existe una estructura ya formada en ese sistema político, pero la comunicación la podemos adaptar de acuerdo a la necesidad que se tenga dentro de ese sistema político. Si es un sistema que va a ir a un caserío, podemos adaptarlo. Si es un sistema a lo que es el modo digital, podemos adaptarlo. Si es un sistema a través de un meeting, podemos adaptarlo. El tercer apartado que tenemos es que la comunicación política es una estrategia directa del sistema político. Es decir, esta no se ve como un apartado extraño, es parte de esta estructura. Por lo mismo, si es parte de esta estructura, se vuelve fundamental. Y si se vuelve fundamental, mis queridos amigos, entonces hay que utilizarla como lo que es, como una estrategia poderosa, como una estrategia directa, como una estrategia que llega a las mentes a través de las cuales podemos persuadir, a través de las cuales podemos informar. El cuarto apartado es que la comunicación política se establece por causal y no por estructura. Es decir, la comunicación política responde a lo que es un momento necesario, a un momento de coyuntura, a un momento explícito. Eso me permite a mí crear diferentes estrategias. ¿Por qué es importante este apartado, queridos amigos? Porque a veces pensamos que la misma estrategia que diseñamos hace 2 años nos puede dar resultado en este momento. La comunicación política demanda de estrategias que sean innovadoras, que sean de avanzada, que sean innovadoras, por supuesto en su estructura, pero también en sus contextos, de acuerdo a sus causales. Y el último apartado es que la comunicación política es una estrategia directa que se puede visualizar por diferentes medios. ¿A qué me refiero? Esta comunicación política ciertamente es una estructura directa. ¿A qué nos referimos con esto? Que puede llegar en una forma de un momento a otro a un público determinado, pero que también se puede llegar a otros públicos que no estaban establecidos. Tenemos redes sociales, tenemos medios de comunicación a través de lo que es prensa, radio, televisión. Es decir, tenemos públicos cautivos, tenemos target a través de los cuales se va a diseñar una estrategia. A esos puntos focales podemos llegar y ciertamente se va a convertir en una estrategia directa, pero también se puede visualizar por diferentes medios. Eso nos va a permitir tener un alcance mayor a lo que es una estructura vertical de un punto focal y nos va a permitir tener una comunicación política horizontal. ¿Qué significa? Que no solo va a estar destinada al punto al cual nosotros hemos realizado
esta estrategia, sino aquellos que de repente forman parte de los contextos. La comunicación política, por supuesto, dentro de este esquema político, debe responder a ciertas acciones. Les he colocado 3 acciones a las cuales debe responder. Primero, debe responder al contexto político. No podemos obviar que los contextos políticos demandan de una estrategia nueva, versátil, que puedan generar respuestas. Los contextos se refieren a los actores. ¿Quiénes son los actores? Todos aquellos que se ven involucrados en este sistema político. Los contextos también responden a los lugares. No es lo mismo el alcance que puede tener una estrategia en un medio rural a lo que es un medio, en este caso, urbano. Por lo mismo debemos de entender que algunas estrategias pueden ser efectivas más en contextos de lugares y contextos focales. Estos focales son públicos determinados. El segundo apartado que no podemos obviar es que debe desarrollarse como una estrategia. Debe desarrollarse como una estrategia. ¿Y a qué nos referimos? La comunicación política debe de impulsarse como una estrategia de posicionamiento. Debemos de saber que esto nos va a permitir colocar ideas en las mentes de las personas. Ya lo diría en este caso Jack Trout en su libro El posicionamiento, la batalla por su mente. No debemos de olvidar que la estrategia es un posicionamiento en la mente. Pero también el segundo apartado es que debe de generar una imagen. La comunicación política dentro del esquema del sistema político genera una imagen. Y esto hay que tener cuidado porque la imagen puede ser positiva como negativa. Amigos y amigas, tenemos que tener claro que estas estrategias también son de persuasión. Es decir, a través de la comunicación política puedo hacer que las personas cambien de opinión, vean realidad de una forma diferente. Y por supuesto, la comunicación política también es una herramienta, es una estrategia de divulgación. El último apartado que tenemos se refiere a que esta debe de medirse como un indicador. ¿Qué es un indicador? Lo hemos dicho muchas veces en la clase. Un indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Y cuando hablamos de indicador, es un indicador directo. ¿Qué es? Un indicador puro. Debe de medirse. Y el segundo apartado es que es un indicador de desempeño. ¿Qué es un indicador de desempeño? Vamos a medir 3 elementos. La eficacia, la eficiencia y la efectividad. ¿Llegamos a la meta? Sí. ¿Pero a qué costo? ¿Cuánto nos llevó el poder transmitir ese mensaje? Queridos amigos, la comunicación política dentro del esquema del sistema político debe responder a las acciones de un momento, deben de responder a las acciones de una coyuntura, pero también deben de responder a una forma de medición. Es un gusto el poder estar con ustedes, mis amigos. Un abrazo a todos.